Bienvenidos al servicio informativo Pro Industrias en el canal de la producción. Iniciamos nuestro trabajo de hoy ya con una entrevista. Estamos en un contacto en directo con el señor Jorge de la Guardia. Él es representante del sector de astilleros porque nos reportan que hay como una sobrecarga de trabajo y queremos saber por qué. Por eso lo molestamos. Señor Jorge, muy buen día y muchísimas gracias por el tiempo para el canal de la producción. ¿Cómo está? Muy bien, Silvia. Mucho gusto y buen día para la audiencia. Bueno, ¿cómo están ahora con la cantidad de trabajo? Si nos puede ir contando un poquitito cuál es la situación actual del sector. Bueno, el sector está, por más que declaramos de que hay mucho trabajo y que estamos sobrecargados, en realidad el sector está en crisis por la bajante. La bajante causa que los armadores, que son los transportistas, que son nuestros clientes, los clientes de los astilleros, estén pasando mal por falta de un dragado y entonces las reparaciones que hacen realmente son mínimas, hacen lo mínimo necesario y lo que ya no pueden posponer o dilatar. Eh, Al mismo tiempo hay un fenómeno, para fortuna nuestra, de que hay muchos armadores que les cuesta llegar a los astilleros al norte de Asunción por falta de agua justamente. Entonces eligen los astilleros al sur de Asunción, que es donde nosotros estamos ubicados. Entonces eso nos está beneficiando con más trabajo de lo normal. Y aparte, bueno, la extrema bajante que hemos tenido 2 años ya de seguido, son dos bajantes históricas, también causan daño, mucho daño a los equipos y eso termina en los astilleros para ser reparados. O sea, es una conjunción de factores la que nos está trayendo trabajo a nosotros en particular, eh, pero es algo coyuntural y no es normal eso. Y aparte de lo que usted mencionaba, o sea, algunos astilleros están trabajando, pero otros no tanto, justamente porque no se puede llegar allí. Señor Jorge, háganos una comparación para que podamos entender la situación de ustedes hoy en día, de cómo trabajaban antes de estos 2 años, ya que menciona usted de bajante, y bueno, después de la bajante, cómo se pusieron a trabajar, cuál fue la diferencia principal que ustedes notaron, además de la cantidad de trabajo. Bueno, está bien, entiendo tu pregunta. Yo creo que lo que te puedo describir es que los remolcadores, que son los que empujan las barcazas, están recibiendo mucho más golpes que antes. Se están lastimando, se están doblando las palas de los timones, se están lastimando las hélices, las tomas de agua se trancan por el barro en el cual pues, los barcos ya casi están chapoteando en el barro, no es que están navegando en aguas. Entonces las tomas de agua también se ensucian mucho, se trancan, pero sobre todo los timones y las hélices son los que más están sufriendo en este momento y hay mucho trabajo en esa parte de la embarcación. Como te decía, están pasando mal los armadores y hacen realmente el mínimo en reparaciones que están obligados a hacer. Y eso es lo que sí no puedes dejar de reparar son los remolcadores. Entonces hay mucho trabajo en remolcadores y las barcazas, que es algo que se puede posponer, se está posponiendo y no se está casi invirtiendo en reparación de barcazas. ¿Esto afectó al empleo en el sector? ¿De qué manera? ¿Ustedes tuvieron que de alguna manera reducir el personal, por ejemplo? ¿Nos puede comentar un poco respecto a eso también? No, a nivel del astillero, como te decía, estamos con bastante carga, gracias a la coyuntura que se está dando que les expliqué y no estamos con capacidad full y no te digo que estamos tomando más gente, pero sí todo el personal está aplicado y trabajando, gracias a Dios. Pero me gustaría cambiar un poquitito el foco de esta entrevista y y traer a luz, traer a la mesa el concepto, la idea de que se haga el dragado. Eh, hay dos negocios acá sobre la mesa que son la parte de los astilleros, que son algo industrial donde se hacen las reparaciones,
y después el negocio de los armadores, que son los que hacen el transporte en sí, son los dueños de los remolcadores, los dueños de las barcazas, y ellos están sufriendo mucho el tema del lavajante. Eh, entonces uno puede decir, pero a mí qué me importa que los armadores sufran. O sea, me refiero a vos, Silvia. Al ciudadano en general, Y claro. vos, al ciudadano en general, ¿qué nos importa que el armador sufra? ¿Por qué el país tiene que gastar en dragados? O debería gastar en un buen dragado. Y te la voy a pintar de una manera muy sencilla. No sé, 80 y pico, casi 90% de las cosas que ingresan a Paraguay vienen por el río. El hecho de que el río esté tan bajo hace que los armadores tengan que tener más embarcaciones, que sus embarcaciones se lastimen, que sus embarcaciones demoren más en subir y en bajar, y todo eso representan sobrecostos. Sobrecostos, pero no estoy hablando de un 5% de sobrecosto, estoy hablando de un 70% de sobrecosto, lo que le hubiera costado hacer el mismo trabajo cuando había agua. Y entonces, ¿quién paga eso? Cuando entra el contenedor con mercadería, ese contenedor está pagando más. Entonces, toda la mercadería que viene en contenedores termina saliendo más cara. Los aire acondicionados, los electrodomésticos, lo que sea, una alfombra, cualquier cosa, todo sale más caro y se termina vendiendo más caro al consumidor final. El combustible, ahí por ejemplo estás mostrando barcazas de combustible. Esas barcazas de combustible que traen el producto lo traen con un sobrecosto importante. Entonces, cuando vos te vas a cargar combustible en la estación de servicio, pagás más caro ese combustible por culpa de la bajante extrema, que se podría disimular un poco, bastante con un buen dragado. Los propios granos, los productores de granos en Paraguay, los agricultores, les llega menos dinero a su mano cuando entregan los granos por culpa del sobrecosto que tiene la logística. Esto es muy real y si nos ponemos a hacer números, estoy seguro que como país conviene mucho más hacer un buen dragado a un precio razonable para los usuarios, que como los armadores me refiero a los usuarios de un buen dragado. Eso conviene mucho más que estar pagando este sobrecosto. Y eso yo creo que es el mensaje que les quiero dejar a ustedes, a la audiencia y al país en general. Muy importante la forma en que nos describía, ¿no? El impacto, vamos a decirle, de la cadena, que genera como un efecto, vamos a decirle, causa-efecto que nos afecta a todos. Ahora, ¿usted considera que el dragado va a ser suficiente, aún cuando no caigan, vamos a decirle, más lluvias o suficientes lluvias? ¿El dragado igual va a aliviar? Sí, 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 sí. Por lo menos para llegar hasta Asunción y que la mercadería pueda salir de Asunción, puedan salir los granos, pueda llegar el combustible, puedan llegar los contenedores, con tal de que puedan llegar aunque sea hasta Asunción, eso en condiciones, no te digo óptimas, porque cuando hay tenés una bajante tan extrema como la que tenemos hoy, ya no se puede hablar de llegar en condiciones óptimas, que sería 11 pies de calado. Pero si podemos llegar a 9, 10 pies de calado en forma normal hasta Asunción, sin sobresaltos, sin varaduras, eso ya sería un gran alivio para todo el sector. Y también más trabajo para ustedes en ese sentido, ¿verdad? Pero como lo decía, con reparaciones mayores y con algunas renovaciones, ¿por qué no decirlo también de equipos? Sí, lo que pasa es que cuando se lastiman los equipos terminan en los astilleros y eso para los astilleros es un buen negocio. Pero eh, para nosotros es más importante como astillero que nuestros clientes estén bien financieramente y puedan entonces venir y hacer bien los trabajos y pagar bien por esos trabajos. Pero cuando los propios clientes están con la lengua afuera pasando un mal momento, eso ya no es buen negocio para nadie, Silvia. Usted nos mencionaba también algo muy importante. Mucho de lo que nosotros necesitamos para trabajar, bueno, llega por el agua. Necesitamos importar muchos equipos. En el caso de ustedes, para los astilleros también necesitan herramientas, algunas materias primas para trabajar que se están importando y están llegando por agua. ¿Ustedes se vieron afectados en ese sentido?
Sí, mira, la materia prima más importante de los astilleros es el acero. Eh, y eso sí viene por agua. Generalmente es una materia prima que se ha duplicado en precio en los últimos 8 meses. Eh, es una materia prima que ha puesto, se encareció tanto el acero de que ese componente de la construcción naval puso en stand-by, en pausa muchos proyectos de construcción porque hace que sea inviable a esos precios la construcción. Entonces, es interesante tu pregunta y es casi, te diría, para una segunda entrevista, el precio del acero. Nos está perjudicando, pero eso ya es una coyuntura a nivel mundial, como subió. Y, pero todo lo malo, o sea, la moneda tiene dos lados, Silvia. El precio del acero perjudica los proyectos de construcción naval, así como otras cosas, pero por otro lado hace que el mineral de hierro tenga un valor importante, y antes que no estaba saliendo el mineral de hierro de las minas de Bolivia y Brasil al norte, ahora sí está saliendo gracias a que subió el precio. Y eso significa muchísimos puestos de trabajo para los tripulantes paraguayos que están haciendo ese trabajo. Así que la moneda tiene dos lados. El acero subió, pero es bueno para los tripulantes paraguayos, sin duda. Señor Jorge, muchísimas gracias por su tiempo para la teleaudiencia de Canal Pro. Y bueno, ya que usted se adelantó, tema para siguiente entrevista, ya lo comprometemos para estar hablando en los próximos días también. Cualquier novedad que desde el sector quieran comunicar, a las órdenes aquí en el canal de los trabajadores, el canal de la producción. Me encanta, gracias por considerarme. Un saludo a la audiencia. Gracias, Silvia. Chao, chao.